El quinto derecho real se conoce con el nombre de tiempo compartido. Cuando digo el quinto me refiero, claro está, al orden del artículo 1887 que enumera todos los derechos reales. Y el concepto ha sido consagrado en el artículo 2087. Pero antes de pasar al análisis, conviene hacer una prevención. Y es que para ser comprendido es necesario tener en cuenta que el régimen actual del derecho real de tiempo compartido tiene nada más que 5 años de vigencia, porque ha sido consagrado como tal en el año 2015, con la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, con lo cual no debe ser confundido con la enorme mayoría de tiempos compartidos que se ven en la vida práctica, porque esos tiempos compartidos no están regidos por el Código Civil, no configuran el derecho real de tiempo compartido, sino que están organizados en base a un sistema de derechos personales que además se rige por otra ley, que es la ley de sistema turístico de tiempo compartido, que es la ley número 26.356 y que consagra su definición en el artículo 14, que este artículo actualmente ha sido derogado, no tiene vigencia, pero conviene tenerlo en cuenta porque es el que describe el funcionamiento de los tiempos compartidos afectados a destino turístico, que son la enorme mayoría, que son los que no deben dar lugar a confusión, es decir, no son derechos reales de tiempo compartido y por lo tanto no hay que tenerlos en cuenta cuando lo que se pretende analizar es el régimen del Código Civil, es el régimen del derecho real consagrado a partir del artículo 2087. Entonces, para el análisis del concepto voy a compartir una pantalla en la cual se ha plasmado el texto legal y también el texto del artículo 14 derogado de la Ley de Sistema Turístico de Tiempo Compartido. Entonces, como se observa en la parte superior, se ha plasmado el derecho real de tiempo compartido, es decir, el texto vigente, que dispone lo siguiente: se considera que existe tiempo compartido si uno o más bienes, es importante el uso del vocablo bienes porque, como se verá más adelante en oportunidad de analizar el objeto, pero se adelanta sí en esta oportunidad que el objeto del tiempo compartido no únicamente son inmuebles, sino que puede integrarse también con muebles. Entonces, se considera que existe tiempo compartido si uno o más bienes están afectados a su uso periódico y por turnos. Esto significa que los titulares de este derecho real, se le puede decir los tiempistas, van a compartir el uso, y aunque no se disponga en esta definición también el goce, es decir, la posibilidad de servirse del objeto y de percibir los frutos del objeto en periodos y por turnos. Por ejemplo, si un objeto está afectado al régimen del derecho real de tiempo compartido, pueden usarlo en un año, a lo largo de un año, 6 meses un tiempista y 6 meses el otro tiempista. La posibilidad de usar y además de percibir los frutos, como se dijo, si bien no se indica en esta parte de la definición, surge claramente porque se indica cuál es el destino y se indica que puede utilizarse para comercio, turismo, industria, que son actividades
claramente lucrativas. El comercio, la industria, el turismo son actividades que tienen por finalidad la obtención del lucro. De ahí entonces que además de usar también pueden gozar los tiempistas. Entonces, véase cuál es la definición. ¿Sí? Existe un conjunto de bienes, o también puede ser un único bien, aunque es difícil que en la práctica ocurra, que está afectado a que una pluralidad de sujetos, en el ejemplo que puse solamente dos para hacer un ejemplo claro, pero pueden ser más, para alojamiento, hospedaje, comercio, turismo, industria u otros fines. Es decir, que es claramente una figura abierta, con lo cual existe una pluralidad de destinos posibles, ¿sí? Porque se indica para brindar las prestaciones compatibles con su destino, es decir, con el destino que pueda brindar el objeto. ¿Sí? Con lo cual es una figura que permite, repito, una cantidad de destinos, una utilidad que es ampliamente superior a el texto vigente anterior, que era exclusivamente para sistema turístico. Si uno compara ambas normas, es decir, el texto actual, parece conveniente compararlo para que no produzca confusión. Si uno lo compara con el artículo 14 de la ley 26.356 del sistema turístico de tiempo compartido, que repito, está derogado este artículo, pero la ley continúa vigente y por esta ley se han regulado la enorme, la abrumadora mayoría de tiempos compartidos que se observan en la práctica, se puede observar las siguientes diferencias que han sido indicadas debajo, estas 4 diferencias que son fundamentales. En primer lugar, la vigencia, porque el derecho real de tiempo compartido rige a partir del año 2015, es decir, de entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, mientras que el derecho personal de sistema turístico de tiempo compartido rige a partir del año 2008 por esta ley, pero con anterioridad también, porque los derechos personales se regulan o se rigen principalmente por la autonomía de la voluntad. Entonces ya se podían haber consagrado aún antes de la vigencia de la ley de sistema turístico del año 2008. Luego, otra diferencia muy clara es la naturaleza, porque en el texto vigente se consagra, lo repito nuevamente, el derecho real de tiempo compartido. Esto es muy claro porque ha sido indicado como tal en el artículo 1887, además porque está incorporado al libro cuarto de los derechos reales, es decir, que en el sistema vigente el tiempo compartido es un conjunto de facultades sobre cosas, un poder sobre objetos, como es todo derecho real. En el sistema turístico de tiempo compartido, claramente la naturaleza es la de derecho personal. Véase que en el artículo 14 se tenía definido el sistema turístico de tiempo compartido como un convenio escrito, es decir, un acuerdo de voluntades, es decir, un contrato, y además por forma escrita, en el cual ambas partes estaban obligados. Obsérvese que se indica que el emprendedor se obliga a proporcionar en forma periódica y durante un tiempo turnos de alojamiento u hospedaje. ¿Sí? Y por otra parte, el usuario del tiempo compartido, que se le daba ese nombre, se obliga a pagar un precio determinado en dinero. Es decir, era claramente un derecho personal, semejante, con grandes diferencias, es una comparación grosera, pero semejante a la locación temporaria, ¿sí?, de
de una unidad vacacional. Entonces la naturaleza es otra diferencia. Una tercera diferencia está dada por el objeto, porque en el régimen del sistema turístico, el objeto se lo considera una unidad vacacional. Puede indicarse, por ejemplo, una cabaña en un predio que tiene 200 cabañas y que tiene instalaciones comunes como cancha de tenis, como pileta techada, como un salón de esparcimiento para reuniones sociales. Se conforma lo que se llama la unidad vacacional, que es el objeto. Por el contrario, en el régimen actual, en el régimen del derecho real de tiempo compartido, el objeto se conforma con inmuebles que pueden estar integrados también con objetos muebles. Otra diferencia sustancial es el destino, porque en el artículo 14 derogado, pero que repito, integraba la ley que mantiene vigencia y que le ha dado la regulación a todos los sistemas turísticos de tiempo compartido que todavía mantienen su vigencia, su funcionamiento. El destino es solamente para turismo. Véase que el objeto se conoce con el nombre de unidad vacacional. Además, la ley ya desde el título alude al sistema turístico de tiempo compartido. Mientras que en el derecho real de tiempo compartido se le puede brindar el destino de alojamiento, hospedaje, comercio, turismo, industria, comercio, ya lo repetí, u otros fines, ¿sí? Para brindar las prestaciones compatibles con su destino. Con lo cual, actualmente rigen las dos figuras, pero la que nos interesa analizar en esta asignatura es el derecho real de tiempo compartido, es decir, el artículo 2087. Dejo de compartir la pantalla, pero me gustaría poner como ejemplos claros de utilidad de este derecho real y dejando de lado el sistema turístico, la posibilidad que se consagra de servirse o de valerse de este derecho real para adquirir, por ejemplo, un objeto inmueble integrado con muebles, con destino a comercio y servirse del objeto de manera periódica y por turnos, tal como indica el artículo 2087. Entonces puede tomarse por caso dos personas jurídicas, dos empresas, pongamos que se dediquen a la gastronomía, por poner un ejemplo, que deciden adquirir un local comercial con todos los enseres, con todo el ajuar en una localidad turística, por ejemplo, Mar del Plata o Villa Gesell o Cariló o alguna de las localidades de Córdoba, Carlos Paz o lo que sea. Y deciden afectarlo a sistema de tiempo compartido porque les resulta más rentable y les resulta conveniente. Por ejemplo, una conocida persona jurídica que se dedica a la fabricación y a la venta de alfajores y de café y cosas muy ricas, pero que generalmente se consumen en invierno, en época que predomina el clima frío. Por ejemplo, alfajores Habana, Balcarce o Bonafide, cualquiera de estas empresas. Y otra empresa que también se dedica a la gastronomía, pero por ejemplo a otra área de la gastronomía, como se puede poner una persona jurídica que se dedica a la elaboración de helados y servicio de cosas ricas también, pero que se producen y se comercializan mayoritariamente en verano, cuando hace calor. Entonces pueden adquirir un local comercial, por ejemplo en Mar del Plata, en una ciudad turística, y afectarlos al régimen de tiempo compartido. Entonces, los 6 meses fríos
lo utiliza, puede usar y puede gozar alfajores Habana o alfajores Balcarce o tortas Bonafide, y vende café y té y tortas y cosas muy ricas. Pero cuando pasan los 6 meses, que es su turno, se lo entrega a el otro tiempista compartido, que puede ser helados Fredo, o helados Munchis, o helados Frigor, o la heladería que sea, que va a obtener mayor rentabilidad en esos meses que la cafetería. Entonces, de esta manera se van turnando 6 meses uno y 6 meses otro. Y esto permite que entre estos dos tiempistas compartidos, que tienen por objeto el local comercial, pero también las mesas, las sillas y todos los enseres necesarios para la producción, entre estas dos personas jurídicas obtengan una mayor rentabilidad y una mayor comodidad en el aprovechamiento, porque sabido es que las actividades que se realizan en temporada, prácticamente la temporada desfavorable, mantienen el trabajo, pero trabajan al costo o a veces en pérdida, nada más que para solventar los gastos. Pero la época en la que reditúa o la que obtienen la ganancia es la temporada favorable. Entonces, repito, se podría afectar, y por poner un ejemplo que es claro, solamente entre dos tiempistas, entre Fredo y Habana, afectar a tiempo compartido un local comercial en una localidad turística, y lo utilizan, usan y gozan 6 meses cada uno. También podría ponerse otro ejemplo similar, podría darse con un hotel, como en el hemisferio sur las vacaciones generalmente se toman en los meses cálidos, y en el hemisferio norte se toman las vacaciones en los meses cálidos, pero del hemisferio norte, es decir, en los fríos del hemisferio sur. Podrían, por ejemplo, adquirir un hotel, por caso, en una localidad turística, pongamos Mar del Plata, lo podrían adquirir, por ejemplo, un sindicato de camioneros o de Luz y Fuerza, junto con otro sindicato, por ejemplo, de España. Lo adquieren acá en el hemisferio sur y lo afectan a tiempo compartido. Entonces, 6 meses puede usar y gozar la persona jurídica que le brinda las vacaciones a sus afiliados en el momento en el cual el clima cálido está en el hemisferio sur, y los otros 6 meses lo utilizará la persona jurídica que brinda las vacaciones a sus afiliados en los 6 meses restantes o en el periodo restante. Así que para este tipo de utilidad se puede valer del derecho real de tiempo compartido. Espero que les haya sido de provecho esta exposición, y les doy las gracias por dedicarme su tiempo. Nos veremos en otro video. Hasta la próxima.